revelado, después de dar a luz, su esposo millonario pidió el divorcio, y su reacción fue incre. María, con su pequeño hijo en brazos, sentía que había alcanzado el nirvana, un sueño del que nunca quiso despertar. Sin embargo, esa felicidad desbordante se desvaneció como un espejismo en el instante en que Javier, su esposo de espíritu aventurero, la miró con ojos que ya no la veían. No puedo más, dijo, como si esas palabras pudieran borrarlo todo. La paternidad le había robado la pasión, y con esa declaración, sentía que se le caía el mundo encima. Su mente giraba, cada pensamiento era una torre tambaleante, la vida que creía segura se desmoronaba en 1000 pedazos. ¿Cómo es posible? Su voz temblaba. La desesperación se instalaba en su pecho, compactándose en un nudo que le robaba el aliento. Recordaba esas noches de juventud en las que Javier la hacía reír, sus promesas eternas y un futuro dibujado lleno de esperanza. Pero ahora, sus ojos, una vez brillantes, se llenaban de vacío. La angustia la consumía, se sentía atrapada en una realidad que estaba desahuciada de amor, mientras su madre y su abuela llegaban a su mente, unas figuras fuertes y resilientes. También aparecía un destello de fuerza en su corazón, una chispa que indicaba que no estaba sola. Ellas siempre le habían hablado de la importancia del sacrificio, de no rendirse nunca, de levantarse aunque el mundo se cayera. Pero, ¿cómo levantarse cuando el hombre con el que construyó su vida daba la espalda a todo? Esa pregunta pesaba como plomo en su ser, mientras el día se transformaba en noche, María sintió que el dolor se convertía en una parte de ella. La maternidad, que en un inicio había sido un regalo, ahora se sentía como una cadena que le ataba a la fragilidad de su nueva realidad. Ello la empujaba a recorrer un camino diferente, hacia algo que jamás habría imaginado, la pintura. En cada trazo que hacía, liberaba su angustia, sus anhelos, sus miedos. La tela se convirtió en su refugio y su voz, un grito silencioso que rompía el velo de su tristeza, pero el eco de las críticas aún resonaba en su mente. Su círculo, que una vez la miró con admiración, dudaba de su arte, relegándolo a un mero pasatiempo. ¿Qué crees que haces, María?, se susurraban unos a otros, como si su dolor no fuera lo suficientemente real, como si su lucha no importara. Cada exposición, aunque modesta, se convertía en un acto de valentía, un desafío. Su verdadero enemigo no era solo el miedo al rechazo, sino también al espejo de Javier, cuyas dudas la atravesaban como dardos afilados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la noche de su primera gran exposición se acercaba. Esa noche, el peso de la angustia se sentía más intenso, su mente se aceleraba y la respiración se descontrolaba. Al recibir una carta sorpresiva de Javier, el eco de sus palabras resonaba aún en su mente. ¿Era un intento de reconciliación? ¿Por qué ahora? La incertidumbre la invadía. El miedo a ser rechazada estaba allí, más punzante que nunca, iluminando cada rincón oscuro de su ser, y la presión era como un tambor que anunciaba un desenlace inevitable. La tensión se agudizaba al recordar lo que dejó atrás y lo que estaba a punto de arriesgar. ¿Sería suficiente su esfuerzo para desterrar sus inseguridades? Su lucha apenas comenzaba, y el verdadero desafío residía en enfrentarse a sí misma. La mañana de la exposición llegó con un cielo salpicado de nubes grisáceas, reflejando la tormenta interna que vivía María. Los preparativos se sucedían a su alrededor, luces, música suave y un murmullo de voces acudían al espacio donde se exhibirían sus obras. Cada pincelada con la que había tenido que lidiar en los últimos meses se sentía como un testimonio de su resiliencia. Sin embargo, un ecosistema de dudas amenazaba con ahogar la chispa que había encendido su pasión por la pintura. Accediendo al recinto, las miradas curiosas la seguían. La seguridad que había cultivado en su taller seguía siendo frágil. Las voces que antes la animaban,
Ahora eran pensamientos ensordecedores que cuestionaban su valía. ¿Por qué crees que podrás hacerlo?, se repetían en un ciclo interminable, como un eco de sus propios temores. Mientras colocaba sus obras, se dio cuenta de la mirada inquisitiva de una mujer del grupo de críticos de arte. Era conocida por su cerebro afilado y su lengua mordaz, y María la admiraba tanto como temía su juicio. Esa figura imponente se acercó, y María, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, respiró hondo. Era la oportunidad de mostrarle que su pasión era legítima. ¿Un hobby, preguntó la crítica, sonriendo con ironía mientras examinaba una de sus obras? María sintió que se detenía el tiempo y, por un momento, no supo si responder o guardar silencio. Pero la voz de su madre resonó en su mente: la única opinión que importa es la tuya. Un cálido impulso de decisión inundó su corazón. Es mi vida, afirmó, sorprendiendo incluso a su propio ser. Esa simple respuesta lo decía todo. La mujer, sorprendida por la seguridad en su tono, dejó escapar una risa intrigante. Y, aunque María no sabía si había sido un gesto de burla o admiración, sí sabía que aún tenía que realizar su propio viaje, uno que no se basaba en la validación externa. Las personas comenzaron a llegar. El ambiente se llenó de murmullos y risas, un ritmo que pulsaba con una energía vibrante. María escondía sus nervios tras una fachada de cordialidad, saludando a los visitantes mientras su corazón palpitaba con ansiedad. A medida que las horas pasaban, se dio cuenta de que muchas miradas se detenían en su trabajo. Una a una, las expresiones de asombro comenzaron a transformar la forma en que ella veía su arte. Cada pieza contaba una historia, un fragmento de su dolor convertido en color y forma. Lo que inicialmente había concebido como un acto de liberación se veía ahora como una conexión auténtica con los demás. Al final de la tarde, cuando el bullicio comenzaba a murmurar su despedida, una voz conocida rompió la distancia de la multitud. Era Javier. Su presencia intimidante iluminó una mezcla de emociones: sorpresa, desprecio, pero sobre todo, una energía que la llevó a cuestionar su camino. Él se movió entre la gente, claramente cautivado por algo que nunca había visto en ella. María sintió que su respiración se volvía pesada. Me alegra que hayas luchado por esto, dijo, mirándola a los ojos con una mezcla de asombro y culpabilidad. Ella podría haberlo encontrado, lo que había deseado durante tanto tiempo, pero sentía que ese encuentro la alejaba de su autenticidad. ¿Podría ella darse el lujo de ser vulnerable otra vez? Sin embargo, en ese instante, comprendió que no iba a dejar que sus decisiones se definieran por su pasado o su relación con Javier. Mientras se giraba para despedirse de su antiguo amor, sus pies se sintieron pesados. Aquel momento les pertenecía a ambos, y la elección que ella haría pronto definiría no solo su futuro, sino también su identidad. Sin pensarlo dos veces, miró a Javier y, con voz firme, expresó: esto es solo el comienzo para mí. Palabras que resonaron en su interior como un eco, revelando la verdad que apenas comenzaba a aceptar. El momento adecuado se encontraba al alcance, pero el deseo de avanzar hacia lo desconocido la llenaba de temor. María dio el primer paso, dejando atrás una carga que parecía haberla atado por tanto tiempo, pero en su pecho, una nueva inquietud florecía. ¿Qué pasaría si todo lo que había amado y perdido se manifestaba en formas inesperadas, retándolo a salir de su zona de confort de nuevo? María se alejó de Javier, sintiendo la presión de su mirada todavía en su espalda, pero al mismo tiempo, un nuevo impulso crecía en su interior. Con cada paso que daba, una combinación de emoción y determinación la envolvía como un abrigo. Este no era simplemente un paso hacia adelante en su carrera artística, era un momento de transformación profunda. Había elegido mostrarse al mundo, no como la mujer que había sido, sino como la artista que estaba descubriendo ser. La exposición había atraído a más personas de las que había esperado. Su corazón latía rápido ante la posibilidad de compartir un fragmento de sí misma con desconocidos. En la siguiente semana, se notó inmersa en un ciclo de euforia creativa. En su estudio, las obras surgían con una claridad inesperada. Cada trazo en el lienzo le parecía más vivaz y significativo, estaba tan absorbida que las horas se deslizaban sin que ella se diera cuenta.
Sin embargo, mientras pintaba, los ecos de la conversación con Javier seguían distorsionando su concentración, recordándole la lucha interna que aún la acompañaba. María comenzó a cuestionar si había sido lo suficientemente auténtica durante la exposición. Si bien había declarado que el arte era su vida, empezaba a sentir un impulso de ahondar aún más en su propia historia personal. ¿Qué aspectos de su vida podrían retar a la comprensión del público? Decidió que era momento de enfrentarse a su pasado, tal vez liberando algo que había estado cómodamente oculto. Una mañana, revisando fotos viejas de sus primeros trabajos, se topó con un retrato que había hecho de su madre. Esa imagen encapsulaba sentimientos de amor, pérdida y la angustia por una relación compleja. María había vacilado mucho sobre si debía exponerlo, pero en ese momento de revelación, supo que debía hacerlo. Era un paso hacia la autenticidad, un regalo incluso para sí misma, comprometida a profundizar en su esencia, comenzó a explorar historias que habían moldeado su vida. Se dejó llevar por recuerdos, los buenos y los que normalmente evitaba. Cada pincelada en su nuevo proyecto representaba un capítulo de su vida. Junto a cada color, se anidaban emociones crudas que la confrontaban a diario. Era un viaje solitario, pero María encontró confort en la creación. A medida que esos sentimientos se arremolinaban en su interior, decidió que no quería que su historia se construyera solo sobre triunfos, sino que debía incluir las batallas perdidas. La vulnerabilidad, pensó, podría ser su fuerza más poderosa. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad en busca de inspiración, un cartel en una galería la detuvo en seco. La exposición que anunciaba prometía un espacio para artistas emergentes, un concurso con un jurado de prestigio y una oportunidad de mostrar su trabajo a un público más amplio. Sin pensarlo dos veces, hizo una anotación en su agenda. Era la posibilidad que había estado esperando, pero sabía que debía llevar consigo no solo su arte, sino también su verdad. El día del concurso llegó, y María se encontraba más nerviosa que nunca. A través del proceso creativo, había aprendido que presentarse ante un jurado era más que mostrar obras, era exponer su esencia. Las dudas comenzaron a agolparse de nuevo. ¿Estaba lista para abrir de par en par las puertas de su vulnerabilidad? ¿Aceptaría el mundo su autenticidad, o sería rechazado de nuevo? Mientras colocaba su obra en el espacio del jurado, sintió el peso de la incertidumbre. Esta vez, el dilema era más que arte, era un desafío de fe en sí misma. Al mirar su pieza terminada, entendió que sería un paso decisivo para su evolución. La voz de su madre resonó en su mente, afirmando que su valor no dependía de la percepción ajena. Antes de subir al escenario, respiró hondo. Esto es solo el comienzo, se repitió, infundiéndose de coraje. Dedicarse a sí misma, abrazar su historia, ¿le permitiría finalmente dejar atrás los ecos del pasado que la atormentaban? Con el corazón latiendo con fuerza, avanzó hacia el jurado. Sintiendo que el momento definía no solo su carrera, sino su vida entera. En el profundo silencio que la rodeaba, una pregunta resonaba con insistencia en su mente: ¿sería este el último paso hacia la verdadera libertad? El jurado la miró, las luces del escenario reflejaban su ansiedad. María sintió que la respiración se le aceleraba mientras, combatiendo el pánico, comenzaba a exponer su obra. Cada palabra era un eco de su verdad, ahondando en su historia familiar, del amor y las tensiones que habían definido su vida. Un torrente de emociones la envolvía, el arte era su vehículo y su voz, y por primera vez, se sintió completamente vista. Las reacciones del jurado eran impredecibles. Algunos ante su sinceridad parecían conmovidos, mientras otros manifestaban signos de inquietud. Aquello comenzó a acentuar sus dudas. ¿Sería su vulnerabilidad interpretada como debilidad? Su mente se debatía entre el deseo de ser aceptada y el impulso de expresarse auténticamente. El anhelo de aprobación se entrelazaba con la imperiosa necesidad de no comprometer su verdad. Al concluir su presentación, una pausa se elongó en el aire. El jurado, atrapado en un debate interno, comenzaba a valorar qué significaba realmente su obra. María, sintiendo el sudor frío en su nuca, aguardaba con un nudo en el estómago. Era más que una exposición, era una evaluación de sí misma, de sus decisiones y de sus dudas más íntimas. Una de las jurados, una artista consagrada conocida por su franqueza, rompió el silencio.
Tu obra es un espejo de tu vulnerabilidad, y a veces, eso asusta. Pero en esta industria, la autenticidad es un acto de valentía. ¿Estás dispuesta a compartir no solo los triunfos, sino también las cicatrices? Las palabras la sacudieron. Era exactamente lo que temía. Sin embargo, en lugar de encogerse, sintió como esa pregunta resonaba profundamente en su ser. Era hora de decidir si sería capaz de cargar con su verdad, al margen de la aprobación ajena. Al mirar a los ojos del jurado, se dio cuenta de que su mayor batalla no era ser aceptada, sino aceptarse a sí misma. Sin pensarlo, respondió con voz firme, sí, estoy dispuesta. Creo que el arte debería abrir espacios para el dolor y la sanación, no solo para la celebración. A medida que cada palabra salía de su boca, se sentía menos temerosa. Había atacado sus inseguridades con un hábil trazo de convicción. Tras la evaluación, los miembros del jurado comenzaron a formular preguntas, cada una más incisiva que la anterior. Sus barajas se airearon, poniendo en tela de juicio cada detalle de su obra. A María le costaba contener la emoción, sintiéndose cada vez más expuesta. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no buscaba construir murallas, quería derribarlas. Mientras la conversación se desarrollaba, comprendió que cada pregunta de los jurados podía ser un escalón hacia su evolución. La exposición no era un final, era un inicio, un camino hacia la madurez personal y profesional. Sin embargo, cuando se retiró del escenario, una sensación de incertidumbre la invadió. ¿Habría tomado el camino correcto? Estaba dispuesta a dejar atrás la necesidad de aceptación, pero el miedo a ser malinterpretada volvió a surgir, más agudo que nunca. Al salir de la galería, María sintió que el aire fresco la envolvía. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo vivido. ¿Había realmente desnudado su alma ante el jurado? La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero las dudas no se desvanecían. Era como si las puertas de su pasado, que había decidido abrir, comenzaran a crujir ominosamente. En ese momento, un mensaje llegó a su teléfono. Era una notificación del jurado que decía que los resultados se anunciarían la próxima semana. Esa sola frase ejerció un efecto similar al de un tambor hace eco en su pecho. Podría ganar, o tal vez enfrentar el rechazo. El próximo paso para su vida profesional dependía de su valiente decisión de ser auténtica. ¿Estaré lista para recibir cualquier resultado?, pensó. La pregunta pendía en el aire, dejándola sin aliento. Mientras caminaba por la calle, sintió que el destino estaba a punto de revelarle algo que cambiaría su vida. Sin saberlo, había dejado más de su historia en el lienzo. Y la próxima semana, su verdad podría liberarla o someterla a un nuevo y desafiante capítulo. ¿Estaba preparada para la revelación que seguía? María se sentó en una pequeña cafetería cerca de su estudio. El aroma a café recién hecho y el sonido amortiguado de las conversaciones la envolvían. Necesitaba encontrar claridad, una visión que le permitiera calmar el torbellino emocional que había surgido durante su presentación. Su obra había sido más que una expresión artística, había sido un despliegue de sus temores más profundos y sus pasiones más atrevidas. Era hora de reflexionar sobre el impacto que eso podía tener en su futuro. Mientras la espuma del café se mezclaba con el líquido oscuro, sus pensamientos giraban en torno a la idea de autenticidad. La jurado le había ofrecido una pregunta que resonaba en ella como un mantra: ¿estás dispuesta a compartir no solo los triunfos, sino también las cicatrices? Pero, ¿qué significaba esto para una mujer que había luchado tanto por ser vista y aceptada? María no podía evitar cuestionarse si había hecho lo correcto. Aunque había dejado caer su guardia, la incertidumbre atrapada dentro de ella seguía desafiándola. Sabía que había tomado una decisión audaz al mostrarse vulnerable, pero acariciaba la duda de que la autenticidad podría también ser su perdición. Esa vulnerabilidad podía abrir puertas o, por el contrario, cerrarlas de golpe. Había un miedo palpable a ser juzgada, un miedo que había ido creciendo con cada pieza que creaba, cada línea que trazaba en el lienzo. Mientras sorbía el café, una idea comenzó a germinar en su mente. En lugar de ver su vulnerabilidad como una posible debilidad, ¿y si la convertía en su fortaleza? Hacer de su historia personal una aliada, una herramienta para conectar con otros.
Si podía canalizar ese dolor y las cicatrices en su arte, tal vez podría crear algo que resonara más allá de las paredes de la galería. Un concepto que la llevara a profundizar en sus emociones y liberar ese potencial oculto para la creación. Con renovada determinación, María sacó una libreta y comenzó a garabatear ideas. Quería crear una serie de obras que exploraran no solo su historia, sino la historia de otras mujeres que habían lidiado con sus luchas personales, uniendo sus experiencias en un espacio de creación conjunto. Era un camino, quizás, no solo hacia la sanación personal, sino también hacia una conexión auténtica con el público. Sin embargo, la presión de lo que vendría también la oprimía. A la semana siguiente recibiría el fallo del jurado, y aunque comenzaba a construir una visión nueva, la necesidad de aceptación seguía acechando. Cada vez que su mente regresaba a la sensación de estar de pie frente al jurado, le invadía la angustia. La idea de ser rechazada, de que su vulnerabilidad fuera malinterpretada, era aterradora. A medida que la semana avanzaba, María sentía que su vida se encontraba en un limbo. A cada paso, la incertidumbre se colaba en su mente. ¿Sería su nueva visión suficiente para superar ese miedo? Cuando entró en su estudio el viernes, la luz del sol golpeaba el espacio, inyectando una energía vibrante en su entorno. Sus pinturas colgaban de las paredes, cada una contaba una historia, pero ahora, quería que las nuevas piezas fueran su voz más resonante. Con el pincel en la mano, María decidió que iba a plasmar su transformación, no podía dejar que el miedo la dominara. Estaba a punto de comenzar una obra que capturara su lucha interna, incluso antes de enterarse del resultado del jurado. En ese instante, el sonido de un mensaje interrumpió su enfoque. Era un recordatorio, los resultados del jurado se anunciarían en un par de horas. Para María, ese instante representaba no solo el destino de su obra, sino la posibilidad de un nuevo capítulo, uno donde su voz finalmente podría ser escuchada. Respiró profundamente, cerró los ojos y sintió cómo la ansiedad cedía un poco. Sea cual fuera el resultado, María comprendió que su camino hacia la autenticidad apenas comenzaba. Sin embargo, a medida que se preparaba para recibir la noticia, una pregunta la atormentaba: ¿estaría verdaderamente lista para enfrentarse a sí misma y a su verdad, independientemente de lo que el jurado decidiera? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ello, el verdadero reto de su transformación. María tomó un respiro profundo, su corazón retumbaba al ritmo de cada segundo que pasaba. La inminente espera del fallo la arrastraba en un torbellino de ansiedad. Con un leve temblor en las manos, tomó el pincel. El arte era, en esencia, su refugio. La tela blanca frente a ella parecía un espejo de su propia vulnerabilidad. Aquella superficie vacía desafiaba su deseo de crear algo significativo, una obra que hablara no solo de su lucha, sino de la lucha de todas las mujeres que habían combatido batallas similares. A medida que comenzaba a aplicar colores, sintió que cada trazo se convertía en un acto de liberación. Con cada mezcla, plasmaba no solo sus emociones, sino también la sinceridad que había encontrado en su dolor. Los colores eran intensos, violentos a veces, pero también translúcidos, como sus recuerdos. Recordó momentos de desconfianza, de duda, pero también de fortaleza emergente. En ese proceso, se dio cuenta de que sus cicatrices no eran formas de debilidad, sino elementos que podían enriquecer su arte. De alguna manera, esos matices oscuros eran necesarios para dar vida a algo verdaderamente auténtico. Mientras el reloj avanzaba con lentitud, la luz del sol dibujaba sombras en el estudio, creando una atmósfera propicia para la introspección. Aquellas horas que permanecía sola con sus pensamientos se convirtieron en su mayor aliada. Cada pincelada era una conversación silenciosa con sí misma, una reafirmación de su identidad en un mundo que a menudo había intentado silenciarla. Sin embargo, la realidad de la inminente decisión del jurado la atormentaba. No era solo una cuestión de reconocimiento, sino de validación. Lo que estaba en juego era más que un premio, se trataba de su derecho a ocupar un espacio legítimo en el mundo del arte. La pregunta que le había planteado el jurado reverberaba hasta el fondo de su ser: ¿era capaz de mostrar sus cicatrices sin miedo al juicio? En ese instante, entendió que su obra no debería ser solo para el jurado, sino un regalo a todas aquellas que encontraban en ella un reflejo de sus propias historias.
María empezó a inclinarse hacia la convicción de que su vulnerabilidad podía inspirar a otros. La conexión humana radica en compartir la experiencia. Si ella podía mostrar su verdad de manera cruda, quizá eso alentaría a otros a hacer lo mismo. El arte era un lenguaje, y su voz debía ser sincera y potente. Cuando finalmente dio el último trazo a su pintura, una mezcla de alivio y adrenalina recorrió su cuerpo. Se apartó un poco para observar su trabajo, una explosión de colores que transmitía lucha, pero también esperanza. Sintió que había dejado una parte de sí misma en ese lienzo, una pieza de su alma expuesta a los ojos del mundo. En ese momento, el expediente de su vida se volvió tangible. María se encamina hacia la decisión del jurado con el aplomo renovado de una mujer que estaba dispuesta a aceptar tanto el éxito como la posible decepción. Sabía que independientemente de lo que escuchara, su transformación interna ya había tenido lugar. Con el estómago revuelto, se dirigió a la ventana y observó el mundo fuera, donde la vida continuaba sin saber el peso de su incertidumbre. Su teléfono vibró nuevamente, una notificación que anunciaba que había llegado el momento de escuchar el veredicto. Con un último vistazo a su obra, sintió el impulso de recordar que la única opinión que verdaderamente importaba era la suya propia. María se adentró en la sala donde se darían a conocer los resultados, sintiéndose como una guerrera lista para enfrentar el veredicto. Sin embargo, al cruzar el umbral, una voz familiar la detuvo en seco. Al mirar hacia atrás, vio a su antigua profesora, quien había marcado su camino en el arte, pero con una expresión en su rostro que insinuaba algo más, algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué revelación la aguardaba en este instante decisivo? María sintió cómo su corazón se aceleraba ante la inesperada presencia de su antigua profesora, Elena. La sorpresa la embargó por unos momentos, mezclando emociones de admiración y ansiedad. Elena representaba para ella la figura que, años atrás, había encendido la chispa de su pasión por el arte. Sin embargo, esa chispa ahora parecía envuelta en incertidumbre, sostenida por el peso del momento que se avecinaba. María, espera, dijo Elena, acercándose, como si las palabras que deseaba transmitir tuvieran un peso distinto. María sintió que el tiempo se detenía mientras contemplaba el rostro conocido, marcado por las líneas de una vida dedicada al arte y la enseñanza. El gesto de Elena denotaba premura, como si la revelación que traía consigo pudiera cambiar el rumbo de la vida de María. Vengo a compartir algo importante, comenzó Elena, su voz casi un susurro, y María pudo notar un destello de emoción en sus ojos. La profesora respiró hondo antes de continuar. He estado trabajando en un proyecto que me gustaría que consideraras. Es una oportunidad que podría expandir no solo tu carrera, sino también cambiar cómo te ves a ti misma en este mundo del arte. Mientras Elena exponía su propuesta, la mente de María se debatía entre la idea de una nueva posibilidad y la presión del inminente veredicto. Su voz interior comenzó a cuestionar, ¿podía realmente permitir que algo tan grande como esto la distrajera de su obra actual, del mensaje que tan arduamente había trabajado para plasmar? ¿Era acaso el momento adecuado para embarcarse en un nuevo camino? Elena, dándose cuenta de la lucha interna de María, se detuvo. Sé que estás esperando el veredicto del jurado. Pero creo que lo que has creado es poderoso. Esa autenticidad, esa vulnerabilidad, es lo que le falta al mundo. Y si lo que realmente deseas es expresarte y compartir tu historia, esta puede ser una puerta abierta. Las palabras de Elena resonaron, cargadas de significado. En su mente, María comenzó a procesar la magnitud de lo que la profesora le ofrecía. Una exposición internacional, el acceso a un círculo de artistas de renombre y la validación que tanto anhelaba. Pero, ¿a qué costo? María temía perder la esencia de su voz si se dejaba absorber por el brillo de un éxito instantáneo. Esa felicidad tan esperada podría desvanecerse si no se mantuviera fiel a sí misma. ¿Y si fracasa?, preguntó María, la duda filtrándose en su tono. ¿Y si al final esto no me representa y me convierte en alguien más, en vez de enfocarme en el mensaje que he intentado transmitir? Punto. Ahí está precisamente tu poder, respondió Elena con firmeza. El fracaso es una parte del viaje. No se trata de evitarlo, sino de cómo te levantas después de caer. Lo que hiciste en ese lienzo es una declaración, y debes compartirla. Pero también eres capaz de crecer, de expandir tus horizontes.
Y recuerda, nadie puede dictar tu camino excepto tú misma. La claridad y determinación de Elena fueron como un faro en la confusión de María. Sin embargo, una nueva verdad comenzó a germinar en su interior. Tal vez no se trataba de elegir entre una u otra opción, sino de integrar ambas experiencias en su viaje creativo. Con esa chispa de reflexión, dio un paso hacia adelante, pero un nuevo giro inesperado la detuvo. Justo cuando estaba a punto de responder, un murmullo proveniente de la sala donde se esperaba el fallo la interrumpió. Era el nombre de su obra, anunciado junto al sensible silencio de la audiencia que contenía la respiración en anticipación. María sintió como cada latido se aceleraba, su mente girando entre la espera del juicio y la promesa de una nueva posibilidad que podría redefinir su carrera. La decisión estaba al alcance, podría abrazar la dualidad de la incertidumbre y la oportunidad. Mientras la tensión se acumulaba, la determinación de María empezaba a tomar forma. Sabía que debía enfrentar el veredicto, no solo como la artista que había sido, sino como la mujer compleja que se estaba convirtiendo. Era el momento de descubrir si su verdadera voz resonaría más allá del aplauso del jurado. Con esa resolución creciente, se dispuso a cruzar el umbral hacia el veredicto. Pero, en el fondo, un nuevo dilema se abría ante ella. ¿Podría combinar sus sueños y enfrentarse, al mismo tiempo, a su mayor miedo y anhelo? Las respuestas estaban por llegar, y el destino comenzaba a manifestarse frente a ella. La pronunciación de su nombre reverberó en el aire como el eco de un tambor. María se detuvo en seco, atrapada entre el abrumador deseo de ser reconocida y el miedo paralizante de no estar a la altura. Sentía que todas las miradas estaban puestas en ella, como si cada espectador estuviera esperando escuchar su respuesta a ese veredicto inminente. Su corazón galopaba en su pecho. Era como si el universo le estuviera gritando que era su momento, pero lo que al mismo tiempo la invadía era la duda. Si el jurado la valoraba, ¿significaba eso que estaba verdaderamente lista para dar el siguiente paso? Esa intersección entre validación externa y búsqueda interna se volvía cada vez más confusa. La voz de Elena retumbaba en su mente, esa autenticidad, esa vulnerabilidad. Se dio cuenta ahora de que no solo se trataba de una obra de arte. Era una extensión de su ser, una forma de lidiar con las heridas del pasado y las esperanzas del futuro. ¿Era posible que, al buscar la aceptación, traicionara su esencia? Esa inquietante pregunta la llevó a considerar su propio camino. Mientras el murmullo en el auditorio se disipaba y la atención se centraba en ella, María tomó una decisión. Se giró hacia Elena, su mirada ahora firme. «Acepto tu propuesta». Las palabras fluyeron con una claridad inesperada, como si finalmente hubiera desenmascarado sus verdaderos deseos. Esa aceptación no solo significaba abrir la puerta a una exposición internacional, sino también enfrentar la posibilidad de un compromiso que cambiaría su vida. Pero, al mismo tiempo, era un contrato consigo misma, no permitir que el prestigio o el éxito distorsionaran su voz. Aquí, en este cruce de caminos, estaba forjando una nueva identidad, una que combinaría su profunda conexión con el arte y su deseo de explorarlo sin restricciones. Elena sonrió, una mezcla de orgullo y alegría en su rostro. De repente, el peso de la incertidumbre comenzó a disiparse con cada segundo que pasaba. La lucha interna que había estado acosándola durante semanas parecía ahora subsumirse en un propósito mayor. Sería capaz de sostener ambas cosas. Mientras se adentraba en el auditorio con la mente aún agitada, escuchó el aplauso tras el anuncio de su nombre. Se sintió elevada, no solo por el reconocimiento, sino por la valentía que había demostrado al aceptar su nueva dirección. Pero pronto una sombra de inseguridad la invadió nuevamente. ¿Qué significaría verdaderamente este nuevo comienzo? Las oportunidades en el horizonte eran emocionantes, pero también aterradoras. La audiencia comenzó a dispersarse, dejando un aire de expectativa flotando sobre el espacio. Sentía en cada respiro que esto era solo el primer paso de una serie de decisiones que definirían su trayectoria. Requeriría mucho más que solo talento, necesitaría poder enfrentarse a sus propios miedos, a los críticos y, en última instancia, a su propia visión de lo que aspiraba a ser. María reciprocó el aplauso, con un gesto de gratitud hacia todos los que habían creído en ella, aunque en el fondo, sabía que el verdadero aplauso debía venir de sí misma.
Quería hacer las cosas a su manera, dictar sus propias reglas y escribir su propia historia dentro del universo del arte. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que su vida se alineaba por fin, su teléfono vibró insistentemente en su bolso. Era una notificación inesperada, y al abrirlo se enfrentó al mensaje que cambiaría todo, una invitación a una galería de renombre en el que tendría que presentar no solo su obra, sino también hablar sobre su proceso creativo. Un impulso de adrenalina recorrió su cuerpo, pero la pregunta incómoda volvió a asaltar su mente: ¿sería capaz de abrirse y revelar sus vulnerabilidades en público, o el miedo a la crítica la detendría en seco? La duda se aferraba a su pecho, pero la decisión de avanzar estaba tomando forma. ¿Podría ser este el escenario en el que finalmente se liberaría de las cadenas del miedo y revelaría su verdadero yo al mundo? La salida estaba iluminada, pero el camino hacia ella estaba cubierto de inseguridades que todavía debía enfrentar. María contempló el mensaje en la pantalla de su teléfono como si fuera un trozo de vidrio afilado. La invitación a la galería de renombre la excitaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Había sido presentada como una promesa brillante, pero cada palabra parecía un recordatorio escalofriante de lo que se esperaba de ella. Presentar su obra, hablar de su proceso creativo frente a un público exigente. ¿Podría realmente desnudarse emocionalmente ante una sala llena de desconocidos? Las dudas y los miedos regresaban como sombras en su mente. Había sido una artista cautelosa, aferrándose a su zona de confort, una zona que ahora se tambaleaba ante un futuro incierto. El arte era su refugio, su voz en un mundo que a menudo se sentía ruidoso y descortés. Pero ahora, esa voz debería reverberar en un auditorio sin el calor del anonimato. Mientras su mente corría en círculos, María se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando la idea de hablar en público. Era un desafío mayor, una confrontación con su destino. Cada obra que había creado era un trozo de su alma, cada pincelada un fragmento de su historia. Era capaz de compartir no solo la superficie de su arte, sino las capas más oscuras y vulnerables que yacían por debajo. Se sentó en el borde de su cama, rodeada por un mar de colores y lienzos en blanco. Mirar su espacio de trabajo la reconectaba con la esencia de su creatividad. Se preguntó, una vez más, cómo podría reunirse con sus miedos y convertirlos en poder. Para avanzar, debía examinar su relación con el juicio ajeno, una batalla que había librado desde su infancia. Esa batalla la había llevado a forjar un camino lleno de autoexigencias y un desasosiego constante por la aceptación. Entonces, mientras rabiosamente organizaba sus pinceles, se forjó una nueva decisión: debía aprender a estar en la sala sin metalizarse ante el miedo. Debía transformarlo en energía creativa, en una narrativa visual que hablara por ella y que hiciera eco de su verdadero ser. Salió a dar un paseo por las calles de su ciudad. El bullicio de los transeúntes y los colores vibrantes de las fachadas la envolvían como un abrazo de estímulos. Valoró cada sonrisa, cada expresión de los rostros que pasaban a su lado, eran reflejos de la humanidad que necesitaba conectar con su propio ser. Decidió que iba a llevar esa vida a la galería, a plasmar no solo sus dudas, sino también sus encantos, miedos y sueños inconfesables. El camino de regreso a casa se sintió diferente, como si la consistencia de sus pasos resonara con la determinación de un nuevo comienzo. No le bastaría simplemente con mostrar su obra, quería relatar la historia detrás de ella, quería que el mundo viera el viaje, y no solo el destino. Quería que su voz no solo fuera escuchada, sino sentida. Con esta nueva perspectiva, María se sentó frente a su caballete. No comenzó con los típicos planos elaborados, sino que se dejó llevar por la espontaneidad. Dejar que su mano fluyera sin restricciones e inexplicables ataduras se sintió como una liberación. Era el momento de buscar su esencia cruda y destilarla en cada trazo. Sin embargo, mientras se entregaba al proceso creativo, el sonido de un nuevo mensaje la sacó de su trance. Era un correo del mismo jurado que había mostrado interés en su obra. Casi podía oír el latido de su corazón mientras leía la línea que la dejó helada: estamos encantados con su aceptación, pero necesitamos un avance. El frío se apoderó de sus manos. Sabía que su trabajo no solo sería evaluado, sino que estaría expuesto. Tendría que abrir su mundo a un grupo de críticos que podían definir su carrera. La presión se convirtió en un pulso inquietante.
Su mente se llenó de imágenes vívidas de aplausos y risas, pero también de silbidos y críticas mordaces. María cerró los ojos, respirando profundamente, mientras trataba de encontrar su ancla. ¿Estaba lista para realmente mostrar su arte auténtico? ¿Podría el dolor y la vulnerabilidad transformarse en el camino hacia su empoderamiento? La ecuación de su viaje estaba tomando forma, pero a medida que delineaba sus emociones en el lienzo, su visión se oscurecía. La incertidumbre de si sería capaz de atravesar este umbral comenzaba a cerrar su pecho. Su mente se debatía entre la esperanza y la parálisis. Entonces, antes de que pudiera pensar mucho más, tomó el teléfono y comenzó a escribir con fervor. Necesitaba comunicarse con Elena, su mentora. Necesito que hablemos, escribió. Debo entender cómo se vive el arte sin el velo de la inseguridad. Cuando le dio enviar, sabía que acababa de dar otro paso crucial hacia su nuevo yo. Pero la pregunta latente persistía en su interior: ¿sería capaz de chocar con sus temores y salir vencedora en esta lucha personal? En sus manos recaía la tarea de transformar la duda en un eco creativo, y la presión del inminente juicio se intensificaba. María miró el lienzo en la pared de su estudio. La luz del sol se reflejaba en las vibrantes pinceladas que había plasmado en su última obra. Su corazón palpitaba con una mezcla de nerviosismo y emoción al recordar el momento en que decidió dar el salto, adoptando plenamente su esencia como artista. Había pasado semanas luchando con la idea de aceptar su vulnerabilidad y compartir su verdad, pero cada día que pasaba se sentía más fuerte y más preparada. La invitación a la galería había desencadenado un torrente de emociones y reflexión. Había llegado a un punto en su vida en el que se dio cuenta de que el miedo a la crítica dejaba de ser un obstáculo y se convertía en un catalizador para su crecimiento. Con cada trazo que daba, cada color que mezclaba, sintió que ese proceso no era solo una búsqueda de reconocimiento, sino una declaración de quién era realmente. La interacción con Elena, su mentora, la había inspirado profundamente. Al hablar sobre el significado de su trabajo y su historia, había comprendido que la autenticidad no era simplemente una palabra, sino una forma de vida. Su obra representaba la superación del dolor, la tristeza y las dificultades que había enfrentado. No era solo un lienzo, era un espejo de su viaje personal, de su transformación. Aquel mismo día, decidió que sus pinturas no solo abordarían su propia historia, sino que también contarían las historias de aquellas mujeres que habían caminado por senderos similares. Finalmente, llegó el día de su exposición en la galería. María se encontraba en el vestíbulo, su corazón a 1000 por hora. Se preparaba para hablar al público, no solo sobre su obra, sino sobre el viaje que había la llevado a estar allí. Antes de dar su discurso, se dio cuenta de que había crecido inmensamente, no solo profesionalmente, sino también como persona. Se sintió en paz consigo misma, lista para enfrentar cualquier juicio que pudiera venir. Al subir al escenario, el ambiente estaba lleno de miradas curiosas, esperando escuchar su voz. María respiró profundo, recogiendo la fuerza que había encontrado en su interior durante todas aquellas semanas de introspección y dudas. Al comenzar su discurso, notó cómo sus manos temblaban, pero no porque tuviera miedo, era pura emoción. Hoy estoy aquí para compartir algo más que arte, comenzó. Estoy aquí para compartir vida, autenticidad y crecimiento. Con cada palabra que salía de su boca, se dio cuenta de que el miedo se desvanecía. Habló sobre la lucha, sobre el dolor, sobre el amor que había perdido y el amor que había recuperado a través de la pintura. Cada historia que narraba resonaba profundamente con la audiencia. Notaba las conexiones que se formaban, los rostros que se iluminaban mientras escuchaban relatos de resiliencia y superación. Al finalizar su discurso, el auditorio estalló en un aplauso. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no eran lágrimas de miedo, sino de liberación. En esos momentos, comprendió que su obra había logrado algo que nunca había imaginado: había conectado con las personas a un nivel profundo y sincero. Había compartido su verdad, y en este proceso, también había liberado a otros para que compartieran las suyas. Después de la exposición, varios críticos se acercaron a ella, elogiando su trabajo y el impacto emocional que había causado. Entre ellos, una crítica reconocida, famosa por su mirada incisiva, se atrevió a decir: has demostrado que el arte puede sanar, no solo para ti, sino para quienes lo contemplan.
Has dejado de ser una artista emergente para convertirte en una voz reconocida y necesaria en el arte contemporáneo. Al escuchar esas palabras, María sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Aquella noche, mientras el sol se ponía tras las montañas, María entendió que la verdadera victoria no residía en el reconocimiento, sino en haber encontrado su propia voz. Este viaje la había conducido a una realización que iba más allá de lo superficial, había aprendido a quererse a sí misma, a abrazar sus vulnerabilidades y a ver la belleza de su historia. Había conquistado sus miedos, y el futuro parecía brillante. María sabía que estaba lista para seguir adelante, no solo como la artista que quería ser, sino como una mujer empoderada, dispuesta a compartir su viaje y su luz. Había dado un paso firme hacia su nueva identidad, y finalmente, se sentía en casa en su propia piel. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Comenta tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no olvides compartir este video con 5 amigos que necesiten ver esta conclusión reveladora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal. No esperen ni un segundo más.